Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Energía presentado por Biogénesis Camec y nuestro equipo especializado en energía y sustentabilidad. Mi nombre es José Carlos Femat. Hoy vamos a explicar por qué cada vez que hay tensión en Medio Oriente, el precio del petróleo reacciona de inmediato. No es solo oferta y demanda, es la prima de riesgo petrolero, el precio de la incertidumbre. Con casi 20% del petróleo y del gas natural licuado mundial transitando por el estrecho de Hormuz y ataques recientes a infraestructura energética en el Golfo, el mercado descuenta posibles interrupciones antes de que ocurran. ¿Cómo se transmite este riesgo y qué significa para México? Acompáñeme. En los últimos días, el mercado ha reaccionado con fuerza. El Brent se movió hacia la zona de $80-85 por barril, con incrementos acumulados de doble dígito desde el inicio de la escalada. ¿Por qué? Primero, por la tensión militar. Segundo, porque se reportaron ataques a infraestructura energética en Abu Dhabi, incluyendo instalaciones vinculadas al procesamiento y gasificación de gas natural. Cuando el conflicto toca infraestructura física, como refinerías, plantas de gas natural licuado, GNL o terminales, el mercado deja de hablar solo de política y empieza a hablar de afectaciones a la oferta real. Y tercero, por el estrecho de Hormuz. Por ahí transitan aproximadamente 20 millones de barriles diarios, es decir, cerca del 20% del consumo mundial de petróleo y alrededor del 20% del comercio global de gas natural licuado. O sea, en realidad es una de las o la arteria energética más importante del planeta. Si Hormuz se interrumpe, aunque sea parcialmente, el impacto es global. ¿Qué es exactamente la prima de riesgo petrolero? La prima de riesgo petrolero es la parte del precio del crudo que no responde a oferta y demanda actuales, sino a la probabilidad de que la oferta futura se interrumpa, es decir, se anticipa. Si por fundamentos del barril debería estar en $75, pero cotiza en 83 por riesgo geopolítico, esos $8 son la prima. Es el precio, pues, de la incertidumbre, del miedo. Y es clave entender que no necesariamente refleja escasez real hoy, refleja incertidumbre sobre mañana. ¿Cómo se transmite esa prima? Bueno, la transmisión ocurre en 4 capas principales. Primero, en el precio del barril. Los contratos de futuros en Nueva York y Londres incorporan riesgo inmediatamente. Movimientos de $5 a $10 por barril en pocos días pueden ser explicados casi totalmente por prima de riesgo. Un incremento de $10 por barril implica aproximadamente 63 centavos de dólar adicionales por litro de crudo. Esto es antes de refinación, transporte, impuestos y márgenes. Número 2. En el gas natural y por supuesto el gas natural licuado. Si infraestructura en Emiratos o Qatar se ve amenazada, el mercado descuenta menos disponibilidad de GNL. Europa depende, recordemos, fuertemente del GNL tras la reducción del suministro ruso. Un aumento fuerte en el precio del gas en hubs europeos puede superar el 20 a 30% en episodios de tensión. Esto, por supuesto, encarece generación eléctrica, industria y calefacción. Y México, aunque esté integrado principalmente al mercado norteamericano, no es inmune a shocks globales de GNL. Tercero, en seguros marítimos. Cuando hay riesgo militar, se activa una especie de premio por riesgo de guerra. El seguro de un buque petrolero que cruza zona de conflicto puede aumentar cientos de miles de dólares por tránsito. Ese costo se va sumando al precio final del cargamento. Y número 4, en transporte y logística. Si los barcos evitan el estrecho de Hormuz o retrasan su tránsito, aumentan tiempos, aumenta el consumo de combustible y aumentan costos financieros. Así, mover energía se vuelve más caro incluso si la producción no ha caído. Ahora, ¿está cerrado el estrecho de Hormuz? Bueno, formalmente no. El estrecho es una vía internacional bajo derecho de paso, pero existe algo más relevante que el cierre formal, el cierre de facto. Si navieras deciden no transitar por riesgo, el flujo se reduce aunque no haya decreto oficial, y con 20% del petróleo mundial transitando por ese punto, el mercado reacciona de inmediato. Además, no hay rutas alternativas suficientes para sustituir completamente ese volumen, especialmente en gas natural licuado. Por eso, la prima se amplifica. ¿Cuánto dura esta prima? Bueno, la prima de riesgo es altamente volátil. Puede reducirse rápidamente si hay desescalada diplomática, si se reestablece la seguridad marítima y si no se confirma daño estructural a la infraestructura. Pero si hay ataques sostenidos o bloqueos prolongados como el que anticipan los mercados, puede permanecer semanas
o hasta meses. Históricamente, los episodios de tensión en el Golfo han agregado entre 5 y 15 dólares por barril en primas temporales. ¿Qué implicaciones tiene para el mundo? Bueno, pues tiene 3 efectos principales. 1. Presión inflacionaria global. 2. Mayor volatilidad financiera. Y 3. Tensión en mercados energéticos secundarios como gas y electricidad. La energía, recordemos, es un insumo transversal. Cuando sube, se transmite a transporte, alimentos y manufactura. ¿Qué implicaciones tienen para México? Pues aquí es donde la prima se vuelve política pública. México exporta crudo, sí, pero también importa combustibles refinados. Si el Brent sube 10 dólares por barril, el costo de importación de gasolina pues aumenta y el diferencial puede trasladarse al consumidor. Aquí es entonces donde aparece el IEPS. El gobierno puede amortiguar el impacto reduciendo o eliminando temporalmente el impuesto especial sobre combustibles, pero esto también tiene un costo fiscal. Un estímulo amplio al IEPS implica miles de millones de pesos menos de recaudación si el episodio se prolonga. Es un equilibrio delicado. La lucha se vuelve entonces entre estabilidad de precios versus ingresos públicos. Además, México depende fuertemente del gas natural importado para generar electricidad. Si el mercado global de gas se tensiona por interrupciones en el Golfo, la señal eventualmente se puede reflejar en precios eléctricos y costos industriales. En conclusión, la prima de riesgo petrolero no es, por lo pronto, escasez. Es incertidumbre a la que se le asigna un valor, un costo. Es la probabilidad de interrupción convertida en dólares por barril, en dólares por BTU, en primas de riesgo y en fletes más caros. Y cuando la infraestructura energética es atacada y rutas estratégicas como Hormuz entran en tensión, el mercado escucha, porque el mundo moderno funciona con energía. Y aquí entre nos, la energía no tolera muy bien la incertidumbre. Llegamos así al final de Hablemos de Energía, presentado por Biogénesis, Camec y nuestro equipo especializado en energía y sustentabilidad. Si le gustó este capítulo, compártalo con colegas y amigos. A mí me encuentra como @voz_energía. Escuche este y capítulos anteriores de Hablemos de Energía en YouTube. Nos escuchamos la próxima semana.